Muy bien, gracias. Ahora sí, a partir de este momento ya se está grabando la sesión. Aquí Ricardo también nos está comentando por el chat que de igual forma no le fue difícil ya que tiene algo de experiencia y bueno, pues parece que le agradó hacerla. Muy bien, qué bueno, Ricardo, excelente. Marlene, fue algo difícil porque nunca había subido nada a la nube, no sabía cómo funcionaba, pero al final lo lograste, qué bueno, Marlene también. Sin duda, cuando aprendemos algo diferente, cuando no tenemos experiencia, al principio nos da un poquito de temor el hacerlos, porque no sabemos si nos vamos a equivocar, pero como dice el dicho, de los errores se aprende. Entonces, qué bueno que ustedes pudieron revisar ya cómo se hacía, porque bueno, pues esta semana van a tener que hacer otra actividad en donde también tienen que subir su trabajo a la nube. Entonces, bueno, pues ya vieron cómo se hace, entonces yo creo que esta semana ya no les va a ser tan complicado el trabajarlo, para que lo tengan en cuenta. Alberto nos dice que es la primera vez que usaba PowerPoint, pero resulta sencillo, le sirvieron los recursos. Qué bueno, excelente, Alberto. Eso es muy, muy importante. Miren, yo pues estoy en este proyecto de prepa en línea desde que inició, es decir, como facilitadora, ahora como asesora es la misma función. Eh, y a través de estos años que empezó desde el 2014, inició este proyecto de este programa de prepa en línea. Bueno, pues me ha tocado trabajar con estudiantes que como ustedes están iniciando en este plan de estudios. Y bueno, me he dado cuenta que los personas que leen los recursos, se toman el tiempo de hacerlo, no les cuesta mayor trabajo el realizar las actividades. Pero cuando alguien dice, no sé si por falta de tiempo o porque piense que no lo va a necesitar, eh, se va directamente a hacer la actividad sin leer nada, es cuando tienen estos problemas. Pero créanme que si ustedes se dan el tiempo, yo siempre les sugiero que, no sé, el lunes, por ejemplo, o si se puede desde un día antes, pero bueno, vamos a decir el lunes, que el lunes puedan entrar nada más a leer y revisar recursos. Hay videos, hay algunas infografías, hay algunos otros materiales, que ustedes los revisen todos, incluso hagan anotaciones, también los recursos que se les comparte por medio del facilitador, que también los revisen. Si ustedes hacen todo esto, pues ya van a tener una idea más clara. Y después ya con la sesión síncrona como esta, pues tal vez todavía si por ahí había alguna duda, pues ya esa duda se aclara. Entonces ya con más seguridad ustedes van a realizar sus actividades. Pero si no lo hacen así, si primero van a hacer la actividad sin leer nada, es más complicado. Entonces, yo sí les sugiero, es como cuando ustedes van a una escuela de modalidad presencial. Cuando ustedes van a una escuela, pues no van con las manos vacías, ¿no es así? Llevan libros, llevan cuadernos, y cuando están en la clase están haciendo apuntes, revisan el libro, y ya después de hacer esto, entonces ahora sí ya el profesor les deja una actividad sobre lo que ya vieron en la clase, con base en el libro, con base en los apuntes, en los recursos que el profesor les compartió. Entonces ya hacen la actividad con base en ello. No es que el profesor llegue luego a dejarles la actividad, porque si no, pues entonces ni siquiera van a saber cómo hacerla. De tal manera que vamos a decir que es lo mismo. La única diferencia es que aquí, pues los recursos ahí están, ustedes pueden descargarlos, pueden leerlos, volver a leerlos, hacer anotaciones, investigar, preguntar, etcétera. Entonces, pero si ustedes no toman en cuenta estos apoyos que tienen, sí les va a ser muy complicado. Y es necesario que ahorita desde módulo 1 ustedes tomen en cuenta esto, hagan su propia agenda de actividades, incluyendo las cuestiones escolares, y en los siguientes módulos ya tengan como esa rutina, esos hábitos.
De hecho, tanto módulo propedéutico como también parte de módulo 1 es que ustedes comiencen con esos hábitos de estudio, esas técnicas de estudio, como incluso puede ser anotaciones, subrayado, hacer resumen, hacer un organizador gráfico. Todas esas son técnicas de estudio que ustedes les van a servir mucho para que en los siguientes módulos pues ya tengan esas herramientas y ya no les sea tan difícil. Porque sin duda que todos tenemos alguna materia que tal vez digamos, híjole, esta sí me cuesta mucho trabajo. Puede ser matemáticas, puede ser química, puede ser física, puede ser algo de relacionado con la gramática, etcétera. Y en su plan de estudios que ustedes ya conocen, porque lo vieron desde el módulo propedéutico, van a tener materias de matemáticas, van a tener materias de biología, van a tener materias de inglés. Entonces, tal vez haya alguna materia que se les facilite más, pero también va a haber una que se les va a complicar más. Entonces, si ustedes no tienen esos buenos hábitos desde ahorita de leer todos los recursos, de revisar todo, puede llegar un momento en que se saturen tanto, en que se estresen tanto porque no le entienden, no comprenden, que ¿qué es lo más fácil? Pues mejor dejo de estudiar. Entonces, ojalá que no les pase a ustedes. Por eso sí les recomiendo mucho que desde ahorita tengan esos hábitos y técnicas de estudio. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con los puntos que vamos a ver en la sesión. Les compartí, dos IDs para 2 reuniones. ¿Por qué lo hice? Porque Zoom nada más está permitiendo hacer reuniones, bueno, en este caso me la dejó de 30 minutos. Con 30 minutos, pues creo que es insuficiente. Entonces lo que hice fue programar 2 reuniones. Vamos a terminar esta exactamente a las 9:30, tal cual a las 9:30 se va a cerrar la sesión, pero 5 minutos después, a las 9:35, estará iniciando con la siguiente, dando continuidad a esta, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Es decir, vamos a hacer como una pequeña pausa y vamos a continuar en la siguiente sesión. Muy bien. Bueno, vamos bueno, aquí nos siguió comentando Berenice, que también no se le hizo complicado, pero que sí fue la primera vez que utilizó este recurso, pero finalmente, pues, qué bueno que lo hayas logrado, Berenice. Bueno, voy a compartir la pantalla. Permítame un segundo. Bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar en esta sesión? El primero, aspectos a mejorar, después la revisión de las actividades de la semana 3 y el espacio de dudas y comentarios. Bien, recursos multimedia. En la primera semana ustedes hicieron un ejercicio en donde vieron cuál era la diferencia entre un recurso multimedia, uno digital y uno impreso. El impreso, obviamente, pues como una etcétera. Uno digital que en la mayoría de internet, como por ejemplo esto que están viendo en pantalla, pues es un recurso digital. Pero un recurso multimedia tiene la característica de que debe de contener audio y de preferencia también video o imágenes en movimiento. Entonces, además, tendrán que hacer un recurso multimedia. Ahorita voy a hacer eso, pero sí quiero que no se la diferencia de media. Dice que el término multimedia se refiere a cualquier objeto o sistema de expresión para dar información. Generalmente determinado de texto, sonido, imágenes, video y animación, permitiendo la interactividad con el usuario. Los recursos multimedia para el intercambio de información consisten en un conjunto de acciones máximas que pueden estar en un CD o en la web que permiten un avanzado nivel de colaboración. Bien. Hay 2 tipos de citas, la cita textual o la cita. Las citas van en el texto, es decir, cuando yo hablo sobre un tema y quiero mencionarlo en un libro, de una revista, de internet,
yo lo que hago es hacer una cita de donativo. La fraseada. Eso quiere decir que la estoy agregando tal como el autor, sin hacer ningún cambio, a lo cual, según una cita textual, al comparar los desórdenes de la personalidad del paciente, ¿sí? Entonces, aquí es una cita textual porque no es ningún cambio en el autor. ¿Y quién es el autor? El autor es William. Una cita con el apellido y el libro, el año de la revista, pues es suficiente. Después viene el ejemplo de cita parafraseada. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que dijo Williams, pero ahora sí voy a usarlo con mis propias palabras. Aquí yo digo, es por los docentes, habla de la manera y Williams como 1995. Ahí yo utilicé mis propias palabras, no lo dije tal como lo dijo con las mismas palabras, pero sí debo de agregar la cita, porque si no agrego la cita, entonces estaría haciendo un plagio. Porque pero en realidad la idea no fue mía, la idea la saqué de algún libro, de alguna información. Entonces, que deben de ir en el texto. Cuando yo hago una investigación, pues debo de agregar siempre las citas. Ahora, la referencia es lo que va al final. Una vez que ya investigué, al final voy a detallar cuáles son los de dónde la ve, para lo cual debo de agregar con los apellidos, pues luego el año de la publicación, el título y si está en internet lo que voy a leer, puedo poner incluso a de año o al menos poner consultado y ya donde ha alojado el artículo que yo estoy referenciando. Entonces, es importante conocer las citas y las referencias porque durante toda su trayectoria escolar, cuando hagan investigaciones, incluso para que no se a lo que están investigación. Interpretación, yo realizo rectificado aquí es lo que están explicado pero después vienen unas que es ahora puede hacer eso es una regla. Bueno, una razón o circunstancia empezó a ver que alguna de las obtenga acción de 60 puntos de la integradora 2 y 3, exclusivamente de 3 actividades, pueden enviarme una de la integradora 4 no, es un por bien. Voy a regresar con ustedes. Ok. Voy a revisar si hay algún mensaje. Hasta ahorita de lo que hemos comentado, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Antes de que pasemos a revisar ya con más detenimiento las actividades de esta semana número 3. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Hasta ahorita de lo que hemos analizado. Bueno, ya casi tenemos 5 minutos. Ya en la siguiente sesión les voy a pasar la presentación ya de las actividades de esta semana. Mientras les comento algo, algunos de ustedes que estuvieron compartiendo la liga de la presentación que realizaron y subieron a la nube, la mayoría estuvo excelente, estuvo muy bien, pero sí hubo algunos que no me compartieron la liga correcta. ¿Se acuerdan que les dije, les hice hincapié la semana pasada que revisaran antes de compartirla porque a veces se equivocaban y no era la liga correcta? Entonces, para que no tengan que volver a subir la actividad, a algunos sí les pasó y ya después la corrigieron. Recuerden que si ya tienen su archivo en la nube, por ejemplo, si es en Drive, lo que tienen que hacer es seleccionar el documento y con el mouse, con el botón derecho, van a elegir en el menú obtener enlace, porque hay otra opción que dice compartir, pero si ustedes eligen compartir, les pide el correo electrónico de la persona con la que la quieren compartir, y si no le ponen el correo electrónico, puede ser que esa presentación quede en privado. Entonces yo no puedo tener acceso porque me dice que necesito los derechos que ustedes me puedan dar. Así es que para que tengan cuidado en ese aspecto y no vuelva a suceder. Berenice dice que no entendió lo de la referencia. Ok,
lo explico así brevemente. Mira, por ejemplo, si tú vas al periódico El Universal, por ejemplo, y ves en el periódico El Universal un artículo que te llama la atención, ¿cómo harías la referencia de ese artículo? Bueno, en el periódico hay varias secciones, ¿de acuerdo? Entonces, si la sección que yo estoy queriendo referenciar debe de tener un autor, que es el reportero, el periodista que hizo ese reportaje, que lo está poniendo en el periódico, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a iniciar mi referencia con el nombre de esa persona, porque él es el autor de ese artículo. Vamos a decir que se llama, no sé, Alfredo López, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi referencia, ¿cómo va a empezar? López, eh, López Aguirre, por ejemplo, López Aguirre, coma, y luego va el nombre. En este caso, puede ser Alfredo o con que ponga A punto ya es suficiente. Entonces ahí ya tengo, pero siempre es necesario iniciar con el apellido, acuérdense, con el apellido, no con el nombre. Entonces ya tengo el autor. Después, ¿de qué fecha es el artículo? ¿De qué fecha es el periódico? Ah, pues es del 3 de mayo del 2020. Ah, pues entre paréntesis, con que ponga el año es más que suficiente. Vamos a agregar 2020. Cierro el paréntesis y después, eh, ¿cuál es el nombre del artículo que estoy referenciando? Ah, pues el nombre del artículo se llama La computación actual, por ejemplo. Entonces, la computación actual, ¿sí? Y si ese artículo yo lo vi en la página digital del periódico El Universal, debe de tener una URL, que es lo que te aparece en la parte superior donde dice HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal. Esa es la URL o liga o página web, como tú le quieras llamar. Esa es la que tú vas a copiar y le vas a poner al final de la referencia, consultado en la página, y le pones la URL. Y ya de esa manera tú tienes armada tu referencia, perdón, tu referencia bibliográfica. Si algún artículo que yo del cual estoy investigando, no tiene autor, no tiene fecha, ¿qué está sucediendo ahí con la confiabilidad de la página? ¿Será muy confiable esa página de la cual estoy investigando? Si se recuerdan, en la semana 1, ustedes vieron por ahí un recurso que se llama búsqueda de información confiable, ¿sí? Debieron haberlo leído. Ahí se muestran los elementos que debemos de tomar en cuenta para saber si una página es confiable o no. Uno de los elementos es que tenga autor. Si no tiene autor, pues ya es un elemento que nos hace como dudar un poco si es confiable o no, ¿sí? Y luego, tampoco tiene fecha. Ah, bueno, pues ya son dos elementos. Entonces, esas cosas son las que ustedes deben de tomar en cuenta. Es por eso que la página de Wikipedia es recomendable, por ejemplo, si tú quieres investigar algún concepto, pues no hay problema que utilices Wikipedia. Pero si ya estás haciendo una investigación un poquito más a fondo, Wikipedia no es un lugar muy confiable porque es una página en la que cualquier persona puede subir, puede borrar, puede agregar, puede cambiar información. No hay un autor que te respalde la información que está ahí en Wikipedia, ¿sí? Entonces, ese es el motivo precisamente. Bueno, ya se está casi terminando la sesión, tenemos ya nada más un minuto. Insisto, la voy a cerrar ahorita a las 9:30 y 5 minutos después abro la siguiente, ¿sí? Para dar continuidad a esta sesión, por favor, para que se vuelvan a conectar, ¿de acuerdo? Eh, Ricardo, sí, fíjate que sí, sí me permitiría seguir. Me está diciendo Ricardo que tal vez me deje seguir. Sí, sí me deja seguir, pero si me deja seguir después me llega el cargo económico. Por eso es que la voy a cerrar ahorita. Sí, no, sí, Zoom sí me deja, pero luego me cobra. Entonces, por eso la voy a cerrar y continúo con la siguiente, muchachos. Los veo ahorita en 5 minutos, ¿de acuerdo? Ok, Gracias.